Hola estimados amigos de Facebook, YouTube, un saludo para todos ustedes y vamos a conversar algo que se viene conociendo y cómo son los gobiernos de derecha, que no hay sorpresa, altos impuestos para la gente pobre, para la clase baja, la clase media y exención de impuestos o perdonarle o condonarle impuestos a los ricos, a los millonarios del país. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, donde vamos a mostrarles se puede decir, la reacción de un ciudadano ecuatoriano que está pagando impuestos más de lo que debía que pagar, y este ciudadano también indica que no se ve obras en el país porque hay exceso de impuestos a la clase media y a la clase baja, pero no vemos obras. Por ejemplo, en el tiempo de Correa, cuando se pagaba impuestos, menos impuestos, pero se veía obra, existía deuda pública. Así es, porque Correa también se endeudó, no hay que ser demasiado fanático o ser ya prácticamente seguidor de Correa para decir que Correa no se endeudó. Correa se endeudó, pero la gran diferencia es que sí se veía obra, se veía hospitales, carreteras, escuelas, colegios, etcétera. Se veía que el Estado en ese tiempo, en ese momento, se invertía para el bienestar y beneficio de los ciudadanos ecuatorianos. Vamos a mostrarles ahora sí la captura de pantalla de este ciudadano. Aquí está, se llama David Saldumbide, se llama este ciudadano en Twitter, este usuario. Abro comillas, nunca había pagado más impuestos como hasta ahora y nunca he sentido más abandono por parte del Estado. No hay seguridad, no hay buenas vías, recortan salud, recortan educación. ¿A dónde se está yendo todo ese excedente de impuestos? Le pregunta y cita la cuenta Twitter de Guillermo Lasso. Entonces esto es interesante porque es la misma pregunta que nos hacemos, y no solamente con los impuestos, hay excedente petrolero. Así es, Guillermo Lasso tuvo por más de medio año precios de petróleo más altos que el que tuvo Correa. ¿Dónde fue ese excedente petrolero? Y además también no olvidarnos que también Guillermo Lasso también tiene las reservas, la deuda externa que ha tenido con el FMI, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con bancos de Estados Unidos, con bancos de China. Todo ese dinero, ¿dónde está? Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros, ustedes, este servidor. ¿Dónde va pues el excedente petrolero? ¿Dónde está pues ese excedente de recaudación de impuestos? Muchos van a decir es para pagar deuda externa. Muchos ustedes van a decir que está en las reservas internacionales y por ende, como estaba en el plan de gobierno. Siempre les repito, para los amigos de Facebook que no subía videos en ese tiempo en esa plataforma, pero los de YouTube sí recordarán. Yo les decía, lean el plan de gobierno de Lasso, no le hagan caso a la prensa, a los que Andrés no mienta otra vez, que tenemos Cuba, Venezuela, no, a eso no le pares bola. Lee el plan de gobierno, y en el plan de gobierno de Lasso, él decía que iba a recortar presupuesto para salud, educación. Él mismo, Lasso, en su plan de gobierno indicaba que no iba a invertir, que iba a dejar en total abandono el tema social. Si ustedes hubieran leído, no se hubieran comido el cuento de la prensa, de todos estos politiqueros con micrófonos diciendo que vota por Lasso. No hubiera ganado Lasso la presidencia. Ahora, vamos a mostrarles la captura de pantalla del señor Marco Navas, que le responde también de una forma muy interesante sobre dónde va el dinero de los impuestos. Aquí, unos segunditos. Ahí está. Aquí le responde el señor Marco Navas a este usuario de Twitter. Él indica, no hay excedente, se cubre. 1. Eliminación de impuestos a la herencia. Hay que recordar que Guillermo Lasso, en sus primeros días de presidente, eliminó el impuesto a la herencia. Hay que recordarles, es decir, pocas palabras, ustedes como clase media y clase baja pagan impuestos. ¿Para qué? Para cubrir la eliminación del impuesto a la herencia que los 5 hijos de Lasso, entre ellos uno banquero, Guillermo Enrique, y el otro miedoso que nunca asistió a la asamblea, Guillermo Santiago Lasso Alcíbar, y los 3 hijos más, 5 hijos de Lasso, no van a pagar 0 de impuestos. Eliminación de impuestos a la herencia. 2. Disminución de impuestos de renta a población de mayor ingreso, como lo hemos explicado. El impuesto a la herencia era uno de los tantos rubros que Guillermo Lasso perdonó o eliminó para los más ricos. Así es, mientras se le perdona impuestos o elimina impuestos a los ricos, lo que lo está cubriendo es la gente de clase media, la clase baja que está pagando sus impuestos. 3. Disminución del impuesto a salida de capitales o el ISD, impuesto a salida de divisas. Así es, Lasso está bajando
impuesto a la salida de divisas, que muchos de ustedes ya hemos conversado que nadie saca los dólares del país. Los pocos dólares que tenemos, lo tenemos en el banco de aquí, en cualquiera, o en el colchón bank, debajo del colchón, como ustedes quieren decirlo, pues lo tenemos en el Ecuador. ¿Quiénes son los que sacan los dólares del país? Guillermo Lazo, Pablo Rosemena, los Nebot, los Fidelega, los Alvarado Roca, los El Yuri, toda esa gente que está gobernando. Aquí, grandes importadores, fuga de capitales, como les hemos indicado. Pablo Rosemena, por ejemplo, que es importador, que es el actual ministro de Finanzas. Este tipo se ha hecho millonario importando, pocas palabras, comprando barato afuera, lo trae acá al Ecuador y lo vende caro, lo vende al triple. Así, no hay que ser inteligente o científico de la NASA de cómo se hizo millonario Pablo Rosemena, siendo un importador, comprando barato y vendiendo caro, así. Y para importar, fuga de capitales. 4. Incremento de la Reserva Internacional para garantizar servicios de deuda externa, como le hemos explicado. Todo ese excedente petrolero, todo ese dinero de las multilaterales financieras, FMI, Banco Mundial, etcétera, ese dinero ¿qué dice la Constitución? Que cuando un presidente adquiere deuda externa, ¿para qué es ese dinero? Es para infraestructura, para sectores estratégicos, en pocas palabras. Si ten deudas es para hacer una hidroeléctrica, para hacer una carretera, para hacer un multipropósito, para hacer obras de infraestructura. Pero como hemos indicado, ese dinero que debería haber sido invertido para construir nueva infraestructura en el país, se fue a las reservas. ¿Para qué? Para garantizar el pago de deuda externa. Y aquí voy a hacer una crítica contra Correa. Tal vez muchos de ustedes se enojen. No conocemos pues a quién mismo le debemos. No conocemos quiénes son los tenedores de bonos de deuda externa privada. No los conocemos. Pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas que mucha gente, amigos de Lazo, como ya se lo demostró en el pasado, que esos dueños de bonos eran banqueros, eran los propios curas de la Iglesia Católica, muchos politiqueros, muchos empresarios aquí eran dueños. Entonces, Lazo está guardando todo ese dinero. ¿Para qué? Para garantizar el pago a esa gente. Así es, como lo hizo Richard Martínez, hombre fuerte de Guillermo Lazo, también fue ministro de Lenín Moreno en la pandemia del COVID, si recuerdan, que prepagó deuda, 2.000 millones prepagó, pagó a esa gente, a los bonos de deuda privada, y nos dejó en total abandono. No compró las pruebas, los insumos médicos que tanto necesitaba el país, para que se den cuenta. Así es, no hay por dónde darle vuelta. Y como le hemos indicado, Correa, no sé por qué lo hizo. Él tendrá sus razones. Se debería preguntarle por qué no se puede conocer. Siempre les he dicho que la deuda pública, la deuda del Estado, deuda externa, es de todos los ecuatorianos. Nosotros estamos endeudados. Nosotros tenemos que pagar esa deuda externa. Entonces, como nosotros debemos, tenemos que conocer. ¿O acaso cuando ustedes piden dinero, no saben a quién le deben? Tienen que conocer a quién le deben, al banco, persona o cualquier situación. Ustedes tienen que conocer a quién mismo le debe dinero. Entonces, nosotros los ecuatorianos debemos conocer a quién mismo le debemos. ¿Quiénes son esos tenedores de deuda privada? Sí, que serán banqueros, políticos, empresarios. ¿Quiénes mismos son? Así, mis estimados amigos, ¿quiénes mismos son estas personas? Porque eso de tenerlo en secreto como que está medio raro. Y si yo fuera presidente, eso es lo que yo haría en la constitución mía. Si no la corrimos, esa no, sino en la mía. Que se debe conocer, los ecuatorianos, esa información tiene que ser pública. ¿A quién mismo le debemos? Suponiendo esos bonos de deuda externa privada, el banco ABC, para no hacerle publicidad a cualquier banco. El banco ABC, el Estado ecuatoriano le debe 500 millones en bonos. Así, dando el nombre, que esté en la página del Ministerio de Finanzas. Aquí, ¿quiénes mismos son los dueños de esos bonos? Ahí se acaba todo el relajo. Se acaba toda esa situación, que el dinero público tiene que ser público, porque otra cosa es privada. Si es privado, ahí sí nadie tiene que enterarse por qué le debemos. Pero ahí está explicado la situación de eso, de que impuestos altos para la clase baja, para la clase media, no hay obra. Lazo se lo lleva para la reserva, para pagar deuda externa y para cubrir los impuestos a los ricos que él mismo ha eliminado. No hay por dónde darle vuelta. Muchas gracias, dale me gusta, escriban los comentarios, suscríbanse al canal, a la página de Facebook y compartan para que este mensaje llegue a más personas, porque esto la prensa no les va a sacar. Tengan un excelente día y nos vemos. Chao.